Muy buenas a todo el mundo, esto es El Search, un podcast de todo y de nada a la vez con mi pequeño toque hater, así que si eres altamente ofensivo quedas avisado. Respecto al episodio anterior me habéis hecho muchos comentarios y muy locos. Esto incluye una petición de un capítulo donde os cuente qué pasaría si viniesen los zombies. En este capítulo os hablaré de algo que tiene mucho que ver, o al menos estos días puede ser consecuencia de la situación que estamos viviendo. Y estoy seguro que mucha gente ha desencadenado este problema o lo hará. Estoy hablando de la ansiedad. En las redes os he lanzado unas preguntas este fin de semana y por lo que he visto, la gran mayoría de vosotros sabéis o creéis que tenéis ansiedad. Y con respecto a las preguntas que os hice después, son sobre sus síntomas. Todas han sido afirmativas y con gran mayoría. Con esto no quiero decir que os sirva como diagnóstico, ya que evidentemente siempre en todos los casos debéis acudir a un especialista si no os encontráis bien o notáis que algo no es normal en vuestro bienestar. Yo ahora os voy a contar cómo empecé a notar este problema y cómo me sentía y finalmente cómo me lo diagnosticaron. Pues una mañana normal y corriente, hace muchos años, trabajando, esto hará por lo menos 15 años, estaba en la oficina y en los ratos muertos que no había faena, pues uno va leyendo las noticias, el periódico y demás. Y leí un artículo sobre una enfermedad que afecta a las personas, más o menos medida, y sin más, debido a esta tontería que puedes decir, eres hipocondríaco, bueno, un poco de todo. Pero debido a esta tontería me empezó a entrar como un desmayo, vamos a decirlo así, me empecé a poner blanco, como cuando te baja la tensión y me mareé. Fue a raíz de entonces cuando cada día que me levantaba con sudores fríos, me levantaba con miedo, me levantaba con pánico. Primero no sabía qué podía ser, pero en el fondo, muy en el fondo, si nos preguntamos y si pensamos, yo sé que era por lo otro. Yo tenía miedo a que, como tenía unos síntomas, pues pudiera estar enfermo de algo. Es irracional, es algo totalmente irracional, porque evidentemente hay enfermedades de ciertos calibres, pues vamos a poner cáncer o vamos a poner cualquier otra enfermedad que da unos síntomas muy bestias y evidentemente nadie que tiene estas enfermedades pues hace una vida normal y una vida tranquila, pero es igual, todo eso mi mente lo había eliminado. Cada día que me levantaba era la misma historia. Durante la mañana no me atrevía a hacer nada. Yo porque tenía mi trabajo y tenía que ir al trabajo. Pero era otra persona, estaba anulado, no hablaba, tenía miedo, parecía como un infierno, estaba viviendo un infierno, pero sin más, sin que yo le diera vueltas a la cabeza. Muchos dirán, no, es que te comes mucho la cabeza. Para nada. La cuestión es que esto fue increciendo. La sintomatología era durante el día, por la mañana fatal. Es el peor momento que yo lo pasaba. Estaba asustado, tenía miedo. Si era un sábado, yo no salía de la cama hasta las 3 de la tarde. Y luego por la tarde, gradualmente, todo esto iba pasando. Un día, sin más, me empecé a, vamos a decirlo con palabras que me podéis entender. Me empecé a volver loco. Loco en el sentido de que estaba yo totalmente convencido de que me iba a morir. Mis padres me llevaron al hospital en urgencias, allí me vieron lo que me pasaba, me pusieron tranquilizantes y me observaron para descartarme que yo tenía cualquier síntoma de ninguna enfermedad de las que me estaba imaginando. Con todo esto y un papel escrito por un médico, yo me fui a casa tranquilo y fin de la historia. Pero meses después me volvió a suceder lo mismo. Una mañana, sin más, sin yo pensar en ello, se me vino todo a la cabeza y empezamos otra vez el mismo ciclo anterior. Por aquellos entonces yo tenía un viaje con unos amigos que nos íbamos a París. ¿Os podéis creer que ni me importaba? Me decían, oye, ¿y si vemos esto, si vemos lo otro? Nos juntábamos para planificarlo y a mí no me importaba. Yo estaba convencido de que me iba a morir y de que no iba a ir a ese viaje. Pues así fue, misma rutina, mismo ciclo, hasta que volví a tener otro pico y acabé en urgencias de nuevo. Me recomendaron los médicos que acudiera a mi médico de cabecera, que le explicaba lo que me estaba pasando, pero como no, aquí el señor, los médicos le tranquilizaron y pasé. No les hice ni caso. Volví a hacer una vida normal y por suerte esto se pudo prolongar como unos 4 o 5 años después. Como tengo algo de sobrepeso, empecé a entrenar en un gimnasio y yo no me daba cuenta, pero no lo conseguía. No conseguía avanzar, nunca avanzaba. Y tú dirás, bueno, puede haber 1000 motivos, pues os explico. Yo llegué a contratar un entrenador personal, que es lo mejor que pude hacer,
Y este señor, a base de observarme, de ver cómo yo cumplía como un campeón todos los entrenamientos y hacía mis rutinas los días que no entrenaba con él, como estaba en el gimnasio, él me veía, y yo cumplía mi dieta en casa, él se preguntaba qué estaba haciendo mal. Y yo le decía, digo, a ver, a mí me pasa una cosa. Y es que a veces en situaciones en que estoy muy nervioso tiendo a ir a picotear algo. Es decir, me como 2 galletas, me como un yogur, me como una fruta, me como... Pero es que esto es cada hora del día. Entonces él me dijo, bueno, yo ya sé cuál problema tienes. Me hizo una clase de coaching y ahí ya terminó de deducirlo. Me dijo, tú tienes un problema muy grave de ansiedad y aquí en el gimnasio no vas a solucionarlo, ni conmigo. Tienes que ir a un especialista y tienes que hacer terapia. Pues efectivamente, el siguiente paso que di fue acudir a un especialista. Por suerte yo tenía una mutua y pude acceder directamente y efectivamente me diagnosticaron ansiedad. Estuve en un tratamiento con psicólogo y con psiquiatra. El psiquiatra me recetó unas pastillas, me vinieron de maravilla para empezar, aunque yo no os lo recomiendo. Y con la psicóloga es cuando empecé realmente la terapia y poco a poco, porque esto no te lo vas a curar en un día ni en 2 semanas, poco a poco me encaucé, llegué a perder 25 kilos y mi vida cambió radicalmente, pero radicalmente. Y entonces pensarás, bueno, aquí vino el final feliz, pero no. Te das cuenta de que la ansiedad es un problema que tienes constantemente y desde el momento en que se desencadena lo vas a llevar siempre contigo. Porque años después, pues decidí mudarme a Madrid y con la situación que yo vivía aquí al principio, que me sentí súper desubicado, volví a tener el mismo modus operandi, levantarme con miedo, picotear para paliarlo y así. Mañanas horribles, por la tarde todo volvía a la normalidad hasta la noche. Te levantabas por la mañana y toda una pesadilla. Pero yo lo mitigaba, como quien se fuma un cigarrillo, yo me comía un yogur, o me comía una galleta, o me comía lo que pillara en la nevera. Y aquí me tenéis de nuevo luchando contra lo mismo. Ahora me coge con más experiencia, me coge más prevenido y entonces sé a lo que me enfrento. Puedo evitar, de momento, por mi propio pie, los ataques de ansiedad que me daban, las histerias, pero sigo teniendo el problema de hacer cosas involuntariamente para paliar el estar mal. Entonces, ¿la ansiedad se cura o no? En mi opinión, esto es algo que cuando viene ya no se marcha. Pero la única medicina que hay la tenemos dentro y se trata de la mente. Hay terapias realmente efectivas, meditación, yoga, ejercicio, aire libre, actividad, compañía, pero sobre todo trabajo mental y terapia. Tenemos que trabajar por nosotros mismos. Olvidaos de la medicación. Hay medicación que hace efecto, pero jamás a largo plazo. Te tiene que servir de ayuda para completar nuestro trabajo con todo lo demás que os he dicho. Para estos días, si os queréis informar un poco más, os recomiendo el podcast de Desestresada. Os dejaré en las noticias el enlace. Y también para que hagáis mucho trabajito mental, leed cuentos de Jorge Bucay. La verdad es que estos relatos te hacen pensar y sobre todo te dan un pequeño caminito de luz para ver que todo tiene arreglos y te potencias como debes porque te lo debes a ti mismo. Os dejo en las notas también el enlace a un relato en concreto que el otro día nos comentó o nos envió mi amigo Mark, que lo conocéis de otros podcasts. Es genial para estos días de confinamiento. Y esto es todo. Si creéis que tenéis un problema similar, por favor, siempre acudid a un especialista que os lo diagnostique y os proporcione el tratamiento adecuado concretamente a vuestro caso. Mientras tanto, nos escuchamos el miércoles con un capítulo especial dedicado a Sant Jordi, que este año no vamos a poder vivirlo tan maravillosamente como los anteriores. Y recordad, por favor, suscribíos al podcast si os ha gustado. Y así recibiréis todos los capítulos cada día en vuestro smartphone, en vuestro tablet o en vuestro PC. En las notas de aquí abajo, de nuevo, tendréis los enlaces para que me busquéis en todas las redes y me contéis todo aquello que pensáis o que queráis. Y con todo esto, nos escuchamos el miércoles.